Cosa. Y nosotros, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Espero en alguna de las tantas veces que le he dicho, lea el libro de Jonás, que alguna vez diga, sí, me lo voy a echar, y que en la noche se lo haya leído, porque, hermanos, siempre hay que leer la Biblia con nuevos anteojos. Entonces, muchas veces uno lee un texto de la Biblia y luego lo puede leer después, ya estoy hablando de 2 años más tarde, y lo vuelve a leer, pero como ya conoces más de la Biblia, ya puedes cachar varias cosas. De verdad que estas últimas veces que he leído el libro de Jonás, yo pienso que ya entiendo mucho más, kilómetros más que lo lo conocía antes de que empezara esta serie, y precisamente pues ya había leído la Biblia y el libro de Jonás ya varias veces, pero es increíble cómo de verdad Dios usa una vez más su palabra para mostrarnos, ¿no? Es una mina interminable de piedras preciosas que uno debe de encontrarse y regresar a la palabra de Dios. Así que lea el libro de Jonás pronto, nuevamente. Y de verdad, hermanos, me ha hablado a mí de muchas maneras personales, me ha hablado a mí en medio de las lecturas. Entonces, siga, realmente la palabra de Dios es útil, es rica y hay que escudriñarla, ¿no? Y también la semana pasada yo lo que intenté fue encontrar a Jesús en el libro de Jonás, ¿no? Cuando leímos el Jonás 2, versículo 6, cómo habla Jonás, pero yo pienso que yo veo ahí al Señor Jesucristo también, ¿no? Entonces, siempre que lea la Biblia, piense en el Señor Jesucristo, y ahí dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ese es el testimonio, yo creo que de nuestro Salvador también. Vamos al libro de Jonás, capítulo 2, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Yo sé que algunos están cansados y no pretendo echarme 3 horas, hoy no, hermanos. Nada más unas 2 horas. Pero hay algo muy lindo que leyendo el libro de Jonás hay frases que, no sé si le ha pasado, hay frases que lees y que te pican los ojos, ¿no? Porque Dios te está hablando. Y de eso se trata este mensaje en esta tarde. Vamos a leer Jonás 2:7, nada más Jonás 2:7. Quiero pedirle que ahí lo busque en su Biblia y que lo leamos juntos. Acuérdese que capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás, y es una oración que yo nunca había aprendido esto, pero literalmente no es una oración de socorro ni de petición, es una oración de agradecimiento y de compromiso. Entonces, por eso es que algunos expertos no entienden por qué Jonás ora así en el vientre del pez, cuando se supone que debería haber pedido que Dios lo saque de ahí. Es porque ellos no entienden cómo Jonás ya había tratado Dios con él, y algunos creemos que ya lo había resucitado el Señor y ora de esta manera. Jonás 2:7, ¿ya lo tienen, hermanos? Fuerte y bonito todos juntos. Dice la palabra de Dios: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor su ayuda. Señor, cuánta falta nos hace acordarnos de ti. Qué realidad tan difícil es que aunque te amamos, aunque somos salvos y que de verdad te necesitamos, la verdad hay momentos donde nos olvidamos de ti. Y Padre, ayúdanos a poder tener buena memoria espiritual. Te ruego que este mensaje pueda ayudarnos a nuestra vida. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La memoria es una de las cosas más fantásticas que Dios creó. Estaba leyendo varios artículos acerca de la memoria y aprendía cosas nuevas. Por ejemplo, los seres vivos tienen memoria. Por ejemplo, los elefantes tienen esa prodigiosa
memoria que muchos envidiamos, ¿no? Pero también hay animales tan pequeños o microbios tan pequeños como las bacterias. Las bacterias tienen memoria, hermanos. Las bacterias, imagínense. Estaba estudiando sobre la memoria y estaba viendo que es posible que la memoria es tan potente, hermanos, que se ha comparado todo el internet del planeta, todas las páginas del planeta. Dicen que esa es la capacidad de la memoria. Entonces, cada cabeza es un internet completo. ¿Y cuánto no hay de millones de páginas web, hermanos? Entonces, los neurólogos, los estudiosos, no han logrado realmente entender toda la capacidad que tiene la memoria humana especialmente. Y hermanos, la memoria es tan increíble, pero al mismo tiempo es chistosa porque existen síndromes donde la memoria puede distorsionar la verdad. Entonces, usted puede recordar algo, por ejemplo, yo me acuerdo que ese coche era color verde y no era verde. Entonces nuestra memoria a veces juega con nosotros también y nos cambia algunos datos, ¿verdad? Y sí, yo me acuerdo, en alguna ocasión hubo un experimento donde gente decía, sí, es que yo me acuerdo y que pasó esto y este evento histórico, y la verdad todo era falso, pero la gente pues en su memoria le fallaba, ¿verdad? La memoria es una de las bendiciones que Dios nos dio a los creyentes también, a todo el humano. A veces la memoria nos taladra porque no queremos recordar cosas que nos lastiman, pero nuestra memoria nos recuerda. Pero también hay cosas que uno quiere recordar y no se acuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos juega tretas la memoria, ¿no? Porque lo que queremos olvidar, lo recordamos, y lo que queremos recordar, olvidamos. Entonces, la memoria es un invento tan increíble de nuestro Dios. Obviamente, nosotros tenemos memoria porque Dios tiene memoria. Dios es un Dios que tiene una memoria estupenda. Y Dios tiene tal memoria que Él tiene un poder de manipular nuestra memoria y también la memoria de Él mismo, que Él decidió no acordarse de nuestros pecados el día que Él nos perdonó, ¿no? Dice la Biblia, no me acordaré jamás de los pecados. Y hermanos, la memoria es algo que como cristianos tenemos que aprender a usar muy finamente en nuestra vida espiritual. En el caso de Jonás, yo veo que él usó su memoria. Estaba dentro del vientre del pez, pero en el versículo 7 él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. Y hermanos, cuán importante es que usted aprenda a usar su memoria bien. Tenemos todos memoria. Bueno, algunos bien fea. Algunos una memoria de teflón le llaman, ¿verdad? Pero todos tenemos una memoria que si usted la aprende a usar espiritualmente, yo creo que va a ser una bendición su memoria para su vida espiritual. Yo observo, hermanos, que Jonás se acordó de Dios por fin. Después de que es triste porque Jonás se va todo indiferente, dispuesto a desobedecer a Dios, se sube al barco, se va a acostar y cuando no le sale lo de la dormida, dice, pues la verdad yo no quiero ir, si me quieren aventar, órale. Está hasta dispuesto a morirse, pero que ya no quiere obedecer a Dios. Un hombre descarrilado, lejos de los caminos de Dios, pero Dios le jala el pescuezo, lo atrae a él, y entonces Jonás por fin dice, me acordé de Jehová. Y empieza a usar su memoria. Por eso es que si usted lee Jonás capítulo 2, empata con varias cosas que dice el libro de los Salmos. Se ve que tiene una memoria de un profeta. No es un nuevo creyente. Es un hombre que desobedeció al Señor, pero conocía a Dios. Por eso regresa en Jonás capítulo 2 y escribe un salmo, algunos le llaman el Salmo de Jonás, y escribe cosas tremendamente interesantes. Y una de ellas es, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Yo quiero animarles, hermanos, a que usen mucho su memoria en su vida espiritual.
Es muy triste cuando olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el ejercicio que hicimos hace un momento ahorita, dar testimonio. ¿Qué hace el testimonio? No nada más le damos gracias a nuestro Dios. ¿Qué hace ese tiempo de testimonios en nuestro corazón? Te hace recordar y ponderar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de Jehová. Yo le titulé a este mensaje Acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y yo veo 3 enseñanzas ahí en este texto que son muy interesantes acerca de acordarte de Dios, que uses tu memoria para acordarte de Dios. La primera enseñanza que yo veo ahí, hermanos, es que cuando tú estés desfalleciendo en tu corazón, necesitas acordarte de Dios. Es muy interesante la primera frase porque Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí. La palabra desfallecer significa que se pierde la esperanza de vida. Y entonces Jonás estaba dentro del vientre. Yo imagino, ya se le acababan los últimos minutos de oxígeno. Oscuro, pegajoso, maloliente. Luchaba contra las paredes estomacales y no había para dónde irse. Yo imagino incluso que sentía la presión del agua, porque conforme se va bajando más metros o kilómetros hacia abajo, pues los expertos dicen que se puede sentir esa presión. Es más, hace unos meses alguien me platicaba que un hombre muy rico agarró un submarino y se fue a las profundidades y la presión del agua hizo añicos ese submarino y murió el hombre rico junto con otros. Entonces es una presión muy fuerte del mar. Yo creo que aún dentro del pez se podía sentir algo de presión, ¿no? Yo cuando he viajado al mar, y a mí me gusta meterme hacia abajo, pero no sé si sea que ya estoy chocheando, ¿verdad? Pero después de los 3 metros que trato de ir abajo, ya no puedo, porque se me mete el agua y ya siento como una presión muy fuerte en mi cabeza y me tengo que subir, ¿verdad? Entonces, y me gusta mucho nadar, me gusta y podría nadar, pero me tengo que subir por la presión. Ahora imagínense cuando Jonás estaba a 1000 metros bajo el agua, fácilmente. Pero él se acordó de Dios cuando él sentía que desfallecía su alma. Y hermanos, como cristianos, nadie nos garantiza una vida sin problemas. Espero usted ya lo haya entendido en su vida cristiana. No espere una vida sin problemas, no espere una vida fácil. Eso es para gente cobarde o gente mal instruida. Porque mientras exista Satanás, mientras existe el mundo y mientras tenga su carne que le lleva al pecado, usted debe entender que va a tener una lucha de aquí a que Jesucristo venga por nosotros. Entonces tenga una fe que entiende que va a haber tiempos difíciles y tengo que echarle ganas y seguir adelante. ¿Sí ve? Pero hermanos, en medio de esa situación donde usted sienta que batalla mucho, debe de acordarse de Jehová. Debe de instruir su cerebro que en los tiempos más difíciles que usted tiene que acordarse de Dios. Tiene que buscarle y agarrarse de Él y aferrarse de Él. Hay un momento, me acuerdo mucho en el 2 de Corintios, vaya ahí rápido, donde también Pablo, el apóstol, en algún momento Dios le permite pasar por momentos muy difíciles, donde incluso perdió esperanza de conservar la vida. Ve el versículo 8, 2 de Corintios 1:8, dice la palabra de Dios: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé, hermano, si usted ha estado en alguna situación donde se siente tan abrumado que se siente como Pablo, que pierde la esperanza de conservar la vida. Pero ha habido algunos cristianos donde han sentido que de verdad pierden toda esperanza de vida. Mi esposa cuenta que cuando ella perdió la mitad de su sangre, cuando dio a luz a Ariel, ella
estaba perdiendo el conocimiento por falta de sangre, y ella se acordaba de un canto. Y por alguna razón empezó a tener ese canto en su memoria. Y ella nada más oraba, pues, porque pensaba que a lo mejor iba a morir. Y la verdad es que estuvo muy grave, casi la mandan a cuidados intensivos. Y si no hubiera sido por el Señor, pues yo creo que ella no estaría aquí, pero ella se acordaba de un canto que le gustaba mucho. Y en ese momento en la plancha, ella se acordó. Hermano, no sé si usted ha tenido una situación donde pierda la esperanza de su vida. Pero Jonás, que la tuvo, él dice, pero me acordé de ti, me acordé de Dios. Hermanos, quizás la única diferencia entre usted y los que están allá afuera que no conocen de Dios es que usted y yo tenemos al Señor. Quizás es la única diferencia. Porque así como muy buenos que seamos, pues, bueno, hemos mejorado algo, pero no así como para decir que somos gente perfecta. Pero hermanos, cuando nosotros nos abrumamos, cuando perdemos esperanza de vida, aquí, en 2 de Corintios, Pablo dice, nosotros perdimos esperanza, pero fíjese lo que dice después. Dice el versículo número 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Dios sí permite circunstancias bien difíciles en nuestra vida, hermano, pero para que usted entrene su mente en acordarse de Dios y que usted vuelva a poner su esperanza en el Señor. Entonces, en el caso de Jonás ya era un profeta, ya predicaba en el reino del norte, pero dice este versículo que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, desfalleció su corazón y dijo, ya, hasta aquí llegó Jonás, hijo de Amitai. Y no, yo creo que Dios le resucita y le da una segunda oportunidad. Y él se sorprende de cómo Dios le da esa segunda oportunidad. Y hermanos, yo les quiero recordar mucho que cuando usted esté en tiempos bien difíciles, debe de tener en la mente a su Señor en todo momento. Sea en la plancha del hospital, o tal vez en un asalto, ¿no? No sé si alguna vez a alguno le ha pasado, pero uno piensa muchas cosas. Me acuerdo estando en Valle de Chalco, allá por la Moctezuma. Estaba parado esperando el camión. Eran como las 8 de la noche y pasó un coche bien rápido. Y tocándole a todos el claxon y todo, pero un coche civil, no era policía. Y cuando pasan enfrente de mí, como de aquí al piano, echan 2 disparos al aire. ¡Pah, pah! Se va. Y eran pues, locos, ¿no? Y se fueron. Y yo nada más me quedé así como, pues ni tiempo de espantarlos, la verdad. Pues pasaron tan rápido que me quedé pensando, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si algo hubiera pasado o a alguno nos hubiera tocado un balazo, ¿no? Por eso usted debe de siempre tener en su mente al Señor Jesucristo, especialmente en los tiempos difíciles. Y hermanos, mire, no le den miedo al futuro, pero puede haber situaciones bien difíciles. Pero usted siempre debe de tener su mente entrenada y su memoria siempre debe de regresar al Señor. Por eso, hermanos, es que cuando usted está en la iglesia, son tiempos de bonanza, porque usted está aquí, usted escucha la palabra, pero yo le quiero animar que usted anote, que usted subraye en su Biblia, que usted tome notas. Me gusta cuando yo veo por ahí que anotan algunos hermanos, los veo escribiendo, y me gusta porque usted está valorando la palabra de Dios. Y lo que muchos no llegan a comprender es que lo que usted está cachando en la palabra de Dios ahorita, si usted lo abraza y lo guarda en su corazón, tal vez ahorita no lo necesite, pero lo van a necesitar en su semana. Lo van a necesitar en tiempos críticos muy difíciles. Y las decisiones que tome ahorita le van a ayudar en los tiempos duros. Entonces, usted necesita aprender a que cuando desfallezca su alma, usted se acuerde de su Señor. Porque habremos de pasar algún problema. Y mire, hermanos, no quiero ser fatalista, pero si el Señor tarda en su venida, usted va a tener muchos problemas. Mire, yo siento a mis 40 años de edad que soy a lo máximo que ya llegué. O sea, de aquí va Samuel para abajo. En su salud, en sus fuerzas. Yo empiezo a sentir diferencia. Antes yo sentía que podía comerme el mundo a mordidas.
Pero ahorita una desvelada, ya no aguanto como antes. Antes en la universidad, en el colegio bíblico, yo podía desvelarme y echarle ganas y no descansar ni nada. Pero ahorita yo siento que una desvelada me cobra la factura. A veces me agacho. Y para levantarme primero tengo que orar y lentito y despacito y todo, porque ya siento que voy a ir para abajo. Entonces, si usted ya tiene más de 30, 40, usted va a ir para abajo. Entonces, ¿qué tiene que imaginar? Usted tiene que imaginar que si Jesucristo tarda unas cuantas décadas y nuestro Salvador espera en su venida un poco más, usted y yo vamos a empezar a tener dificultades e ir yendo hacia abajo. ¿Sí está conmigo? Entonces, usted tiene que entrenar su mente, que usted debe hacerle saber a su mente que cuando vengan los tiempos difíciles y desfallezca su alma, ahí se acuerde de su Señor. En el vientre del pez, acuérdate de tu Señor. Entonces hay que acordarnos de nuestro Dios. Cuando más difícil esté nuestra vida, hay que acordarnos de nuestro Dios. Pero yo también pensaba, hermanos, cómo muchas veces esto no lo entendemos bien y a veces nada más nos acordamos de Dios cuando estamos en crisis. Algo que yo veo negativo de Jonás es que él no se acordó en los tiempos buenos de Dios. Él se echó a dormir, no se puso a orar en el bote, en el barco, no se puso a leer la Biblia, no se pudo hacer nada espiritual, se puso a dormir, no quería saber de Dios y los marineros le tenían que sacar la información, pero ¿tú quién eres? Y el otro, bueno, sí, soy un profeta de Dios y quién sabe qué. Y la verdad no se ve un hombre que se acordó de Dios. Y hermanos, lamentablemente yo observo cómo muchos cristianos son así. Son cristianos de crisis nada más. Pero cuando las cosas están estables, no nos acordamos de nuestro Dios. Y yo veo cómo es importante acordarnos de Dios, sí cuando desfallece tu alma y cuando estás en una crisis. Pero yo pienso que es más difícil y más importante que te acuerdes de tu Señor constantemente y diariamente. En realidad la vida cristiana, hermanos, se debe de vivir diario, cada día, cada día. Y Jesús decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el cristianismo debe de ser algo de cada día. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo cuando enseñó a orar a sus discípulos? Les habló de cómo orar y les enseñó y les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego les dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero no oramos cada día por los alimentos. Si ora usted para agradecer a Dios por los alimentos, qué bueno. Pero usted tal vez no tenga la necesidad de orar por el pan diario. Me acuerdo un amigo mío me dijo que él fue a las Filipinas a predicar. Y cuando él vino estaba bien impactado porque él decía, muchos filipinos pasan el domingo a orar y una de sus oraciones es darnos para la comida esta semana. ¿Cómo ora usted? A veces ni ora. Pero qué interesante que Jesucristo enseñó a que oráramos constantemente, especialmente. Es un ejercicio diario de nuestra vida. Entonces, la vida cristiana se vive diario, hermanos. Por eso es que usted acuérdese de Jehová diariamente. Cada vez que usted lee la Biblia, usted está acordándose de Dios. Cada vez que usted está orando a Él en su corazón, está acordándose del Señor. Cada vez que se acuesta ahí en su cama, ya bien cansado, pero se acuerda del Señor, se acuerda de orar. O en la mañana lo primero que hace es orar al Señor. Cuando usted pasa un momento en oración, usted debe de entender que eso es parte de acordarse del Señor. Yo les he dicho a los jóvenes que busquen tiempos. Yo hablaba con Christopher, le decía, ¿cuántas horas libres tienes en la escuela? ¿Tienes alguna hora muerta? Porque yo también estuve en la universidad y luego es un horario bien feo. Pero yo le decía, lee tu Biblia. Y él me decía que luego se iba al pastito de la universidad y se ponía a leer. Y qué bonito es eso. Que cada día de nuestra vida estemos acordándonos de nuestro Dios. Entonces, de verdad, hermanos, ahí es donde se ve cuando alguien es verdaderamente fiel al Señor. Porque cualquier cristiano se puede acordar de Dios en las crisis. Porque ya no tienes a dónde mirar, ¿verdad? Aún el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero muchas veces alzas tus ojos al cielo porque ya miraste a todas partes y no hay quien te ayude. Y ya el último recurso, el botiquín de los primeros auxilios, es el Señor Jesucristo.
Pero así no deberíamos tratar a nuestro Dios, sino debería de ser una devoción diaria, hermanos. Entonces, cuando te acuerdas de Dios, yo lo que te quiero pedir es que tú busques acordarte de tu Señor, pero constantemente en tu semana. Acuérdate en la escuela de Dios, acuérdate en el camión de Dios, acuérdate en el metro de tu Señor, acuérdese cuando lleva a los niños a la escuela, acuérdese del Señor, acuérdese cuando están en la casa, acuérdense de leer la Biblia juntos, y buscar enseñarle a sus hijos acerca del Señor. Cuando usted está tal vez haciendo algo en sus estudios o en el trabajo, acuérdate de tu Señor. Y es tan importante que tenga en su memoria constantemente a su Señor. Acuérdate de Dios, acuérdate de Dios. Hermanos, a veces nuestro problema como cristianos no es que no creemos en el Señor, no es que no tenemos fe en Él, es que no nos acordamos de Dios entre semana. A los jóvenes, Salomón, que tuvo una vida derrotada como joven, porque fue un hombre que Dios le dio todo, le dio paz, le dio dinero, le dio recursos, le dio sabiduría, le dio todo, y la verdad Salomón echó la vida a perder, porque él tomó malas decisiones. Y dice la Biblia que él amó a muchas mujeres de los sidonios y de otras partes, dice Primera de Reyes 10, y apartó su corazón de Dios. Y luego Salomón, que muchos creen, y creemos, yo también me incluyo, él escribe el libro de Eclesiastés. Vaya por favor brevemente para allá, Eclesiastés 12:1, dice la Biblia que Salomón, yo creo, con un poco de remordimiento, con un poco de tristeza en su corazón, porque pues la verdad no terminó muy bien su vida. Francamente, el reino de Salomón terminó muy mal. Pero quiero que note cómo en sus reflexiones, algunos creen que Salomón, escribiendo el libro de Eclesiastés, algunos dicen que Cantares lo escribió en su juventud, Proverbios en su edad adulta de sabiduría, y luego Eclesiastés en su vejez. Y a mí me parece un poquito triste lo que él dice en Eclesiastés 12:1, porque le dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Yo creo que cuando hablaba de que no tengas en ellos contentamiento, yo creo que está hablando de sí mismo. Yo creo que Salomón, con remordimiento en su corazón, pensando en que la regó, en que ya veía en los lugares altos otra vez templos que él mismo puso a sus esposas para adoración idolátrica. Yo creo que en su corazón ya no tenía contentamiento. Empezó muy bien, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, y le pide sabiduría, y luego es un hombre sabísimo. ¿Sabísimo se dice? Súper sabio, no sé cómo se diga, súper sabio, ya no sé en español. Un hombre súper sabio, súper diestro, inteligente, que se puso a estudiar de todo, hermanos. Qué triste que haya terminado muy mal y que no tuviera contentamiento en su corazón. Dios le dice que va a partir su reino, porque su corazón se partió en dos. Una parte adoró a Dios y otra parte adoró a los ídolos. Y después, ¿se acuerdan? No sé si usted recuerda, pero después de Salomón viene Roboam. ¿Y qué hace Dios con el reino de Salomón? Lo parte en dos. Y hermanos, yo pienso en un Salomón anciano escribiendo a los jóvenes diciéndole: yo tengo mucho remordimiento, yo tengo algunas cosas en mi corazón, no tengo contentamiento en mi juventud. Jóvenes, mi consejo es este: acuérdate de Dios en tu vida. Jóvenes, ustedes pueden hacer y deshacer, vivir y decidir lo que ustedes quieren. Pero la verdad es que ustedes deben acordarse de su Señor en las decisiones que toman. Si ahorita, como joven, no tomas en cuenta a Dios, un día vas a decir: en mi juventud me aparté de Dios y no tengo de ello contentamiento. Entonces, jóvenes, acuérdate de Dios desde ahorita. Acuérdate de Dios desde ahorita. Mira, no tienes que tener una vida destruida. Algunos dicen: yo conocí a Dios ya de grande, pero sí reconozco que en mi juventud yo viví mal. Pero tú no necesitas una vida así. Y no quiero echarlo en la cara de algunos hermanos que conocieron de Cristo ya adultos. No es el caso. Pero nuestros jóvenes tienen mayor oportunidad. Y yo creo que los hermanos que tuvieron una vida alejada de Dios serían los primerísimos en decir: ponte las pilas, cuida tu vida y acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. ¿Sí ve? Entonces, jóvenes, también acuérdense de su Creador en su vida de juventud.
Vive tu vida de joven, pero dentro de los caminos de Dios. Y eso no te lo pueden ordenar tus papás, aunque te lo digan, tú puedes hacer lo que se te dé la gana realmente, porque hay jóvenes cristianos que sus papás le dicen que sigan al Señor y haces lo que se te da la gana de todos modos. Entonces, si tú tienes la decisión, yo te animo como Salomón, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Señor. Mis hermanos, entre más tenga en la memoria a su Señor todos los días, mejor vida va a tener usted, mejor manera de vivir va a vivir usted. ¿Sí está conmigo? Y hay una cosa más, no solamente yo veo en el libro de Jonás que usted debe de acordarse de Dios en los días de su desfallecimiento, que también debe de acordarse de Dios cada día y es un esfuerzo diario, sino también finalmente yo veo ahí, hermanos, en el versículo 7, que una manera de acordarte de Dios es a través de tu vida de oración. Vea al final del versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y luego dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La manera en que lo dice Jonás es muy interesante, hermanos, porque dice la Biblia que Jonás oraba, acuérdense que estaba dentro del vientre del pez, pero Jonás creía que su oración no solamente iba a salir del vientre del pez, iba a salirse del mar Mediterráneo, su oración iba a salir del mar Mediterráneo, iba a llegar a Jope, donde estaba el puerto de donde salió, su oración iba a llegar al pueblo de Israel, iba a llegar a la ciudad de Jerusalén, y luego su oración iba a entrar en el templo judío por la puerta principal, y luego iba a entrar la oración de Jonás al atrio interior, y luego, donde nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote, en el lugar santísimo. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba? Había un velo de más o menos unos 25 centímetros de espesor, y entonces nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero Jonás tenía tal confianza y se acordaba del Señor, conocía tanto al Señor, que él creía que su oración iba a entrar y penetrar ese velo y llegar hasta la misma presencia de Dios. Y es muy interesante cómo los judíos creían, hermanos, en que el templo judío era la presencia de Dios en el planeta. De hecho, si usted se acuerda, también Daniel, en capítulo 6, no lo busque, pero la Biblia dice que cuando Daniel oraba 3 veces al día, él abría sus ventanas que estaban dirigidas hacia Jerusalén, si usted recuerda. Entonces, los judíos ortodoxos oraban en esos tiempos en dirección a Jerusalén. No sé si todavía hoy lo hagan, me decía también Oliver, que conocía a algunos judíos, y todavía hay judíos ortodoxos y entregados al Señor, pero es muy interesante cómo él como judío oraba con el anhelo de que su oración y la confianza de que su oración llegara hasta la presencia de Dios mismo. Y hermanos, usted debe de recordar mucho que tenemos una confianza muy grande y muy hermosa de que Dios realmente escucha tu oración y que tú necesitas estar bien agarrado de Él y que cada vez que oras, de verdad tienes que orar pensando en que Dios realmente te está escuchando. Primero de Juan 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Jonás, estando en el vientre del pez, a pesar de haber sido un hombre necio, un hombre apartado de la voluntad de Dios, en el versículo 7, reaccionando, acordándose de Dios, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, su oración es muy valiosa para nuestro Dios y llega muy lejos. Obviamente hay que tener cuidado porque hay 2 estorbos para tu oración. El primer estorbo es tu pecado. Tu pecado estorba para que tu oración vaya al cielo. Y también la otra es cómo tratas a tu pareja. Cuando yo he estado pensando, hermanos, muchas veces ahí en Primera de Pedro me acuerdo cómo dice la Biblia a los varones, amad a vuestras mujeres y tratarlas como vaso más frágil. Y luego dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo he tenido un roce con mi esposa, yo no me siento en mi corazón tranquilo. Es más, no me siento bien con Dios. Porque yo conozco este versículo. Y Dios me lo pasa a factura, a mi memoria. Y me lo pasa como una flecha en mi corazón. Y yo no puedo estar bien con Dios cuando yo sé que estoy mal con mi esposa. Porque yo sé que mis oraciones están estorbadas. Entonces, cuando tú y tu pareja no andan bien, tus oraciones son estorbadas. Entonces,
Tú debes de tener la confianza de que Dios te escucha, pero debes de tener en cuenta que tu oración puede ser estorbada por algún pecado que tengamos o por cómo es nuestra relación con nuestra pareja. Entonces, hermanos, nuestra vida de oración debe de ser más fervorosa. Y yo le quiero animar que usted regrese a su tiempo de oración. Que usted busque un tiempo de oración más fuerte. Que usted busque un tiempo de oración. A lo mejor usted no se va a poder sentar a orar 2 horas seguidas, porque tiene muchas cosas en su semana, pero que usted busque muchos tiempos de estar orando constantemente. Yo me acuerdo uno de los grandes cristianos de todos los tiempos. Él se llamaba Jorge Müller, un hombre de oración, pero él decía que él vivía en espíritu de la oración, decía él. Él todo el día andaba en el espíritu de la oración, decía él. Y a lo que se refería es no que estuviera todo el tiempo arrodillado, orando, sin hacer nada, agarrando su Biblia y orando ahí en una silla, sino que en todas las partes, en todas las cosas que él hacía, él andaba pensando en el Señor y orando al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y tal vez ese sea el significado de lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, donde dice, orad sin cesar. No sé quién sea ese César, ¿verdad? Pero dice la Biblia, orad sin cesar. Pero tal vez a lo que se refiere cuando dice la Biblia, orad sin cesar, es que usted todo el día se está acordando de su Señor a través de la oración. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Lave los trastes, pero pensando en su Señor. Cuide a sus hijos, pero pensando en el Señor. Trabaja, pero ten en tu mente a tu Señor. Ora a tu Señor, platica con el Señor. No tienes que ni siquiera detener y cerrar tus ojos. Se puede orar con los ojos abiertos. Casi no lo hacemos. En la iglesia siempre cerramos los ojos. Enseñamos a nuestros hijos a orar con los ojos cerrados y está bien. Yo conozco la disciplina de orar con los ojos cerrados y es mejor. Pero hermanos, se puede orar cuando uno va caminando o cuando uno va en el coche o uno va mirando por la ventana del camión o de la combi y uno va orando al Señor, pensando. Cuando usted esté manejando, por favor ore, pero ore con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces hubo alguien que una vez dijo, Señor, gracias porque nos acabas de librar de la muerte. Todos abrieron los ojos, ¿verdad? Entonces se puede orar con los ojos abiertos. Pero eso habla de nuestra comunión con nuestro Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Acuérdese de su Señor diariamente. Porque, hermanos, cualquier cristiano puede cometer los peores pecados jamás contados cuando se olvida de su Señor. ¿Sí? Vamos a un último texto. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Y voy a leer 8 versículos. Ahora, los primeros 7 versículos usted ya los conoce muy bien. Y luego que los empieza a leer, usted va a decir, sí, los entiendo y tengo que sufrir la vida cristiana, tengo que echarle ganas, tengo que sufrir como buen soldado de Jesucristo, tengo que ser como un atleta que lucha en la vida cristiana. Usted ya se lo sabe. Pero lo que quiero traer a su mente es como Pablo le dice a Timoteo todo esto y luego termina hablando de lo que estamos diciendo ahorita, que te tienes que acordar del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 1, dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y todo esto yo creo que es muy común, muy famoso. Estoy seguro que usted ha escuchado al menos una vez en su vida un mensaje que se predique de eso. De esfuérzate. Y fíjense todos los verbos que le dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate, sufre, milita, lucha, trabaja y considera. Y está exigiéndole. Pero ve el versículo 8, hermano. Quiero que usted conecte todo lo que ya sabe de los primeros 7 versículos con el versículo 8. ¿Cómo empieza, hermanos? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, ahí viene el secreto de cómo un cristiano puede estar dispuesto a sufrir, a luchar, a trabajar, a aguantar, a soportar, todas las cosas de lo que nos dice, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Acuérdate de Jesucristo. Cuando te acuerdas de Jesucristo, en Él puedes sufrir, en Él puedes trabajar, en Él puedes aguantar, en Él puedes ser fuerte cuando te sientes débil, porque te acuerdas del Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y hermano, realmente la vida cristiana se debe de vivir acordándote de Jesucristo constantemente, diariamente, todos los días. Tener a Cristo tiernamente cerquita de tu vida, de tu oración. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. Las decisiones que vas a tomar, si tú las vas a tomar bien es porque tú te acuerdas del Señor Jesucristo a la hora de tomar decisiones. Si tú estás en tu trabajo y le compartes a alguien de Cristo, es porque te estás acordando del Señor Jesucristo. Y lo más natural es que le hables de quien estás pensando, ¿verdad? Por eso es que cuando un muchacho está enamorado, todos lo saben. Porque está enamorado y está en su mente esa chica. El asunto es que cuando un muchacho está enamorado, pierde nociones del tiempo y pierde nociones de todo y está como dicen algunos, cacheteando las banquetas, ¿verdad? Todo distraído y todo perdido, enamorado. Me acuerdo, mi hermano Bernardo una vez estaba hablando por teléfono y de repente hablando con su chica. Todavía no era su esposa y hablando con ella y todo, y de repente sopas. Y Bernardo no se dio cuenta y se pegó en un tubo ahí en la calle, ¿verdad? Porque iba tan enamorado hablando con su chica, ¿verdad? Y hermanos, así debería de ser nuestra vida, que usted se acuerde del Señor Jesucristo. Jonás nos enseña 3 lecciones acerca de acordarte del Señor. Primera lección, acuérdate de Él cuando estés desfalleciendo. No tires la toalla, no renuncies a tu fe, no te vayas al mundo, no desfallezca tu esperanza. Cuando te sientas mal, acuérdate del Señor. Lección número 2. Acuérdate de Él diariamente. Diariamente acuérdate de tu Señor. Hagas lo que hagas. Esta semana te imploro. Ten muchas veces en tu memoria al Señor Jesucristo. Y tercera lección. Acuérdate del Señor a través de tu vida de oración. A través de tu vida de oración. Habla con Él constantemente. Y cuando tú oras con el Señor, pierdes un poco de formalidad y empiezas a tener más familiaridad. Por eso se escucha y uno sabe cuando una persona ora mucho al Señor por cómo ora. Cuando ora con confianza, sin tanta formalidad, es porque pues habla con el Señor todo el tiempo. ¿Sí ve? Cuando sabe cómo orar, cuando se acerca con tal confianza y usted se inspira por algunas personas que oran a Dios, es porque esas personas todo el día están orando. Todo el tiempo están orando. Y lo hace con su corazón. Entonces, hermano, acuérdese de su Señor. Viva pensando y acordándose de su Señor toda su vida. Jóvenes, decide vivir acordándote de tu Señor en los días de tu juventud. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Señor, yo reconozco que muchas veces vivo varios días o he vivido varios días sin tenerte en mi mente, Señor. Yo creo que así varios hermanos te tienen en el corazón porque te han recibido, pero no en su memoria, porque permitimos que las cosas del diario vivir nos alejen nuestra memoria y nuestra mente de ti, Señor. Pero ayúdanos a ser como hemos aprendido hoy, acordarnos de Jehová, acordarnos de ti en los tiempos que desfallecemos, pero también diariamente,
y también a través de nuestra vida de oración. Te ruego, Señor, que derivado de este mensaje, esta semana sea un esfuerzo bien bonito de cada uno de nosotros por traer a nuestra memoria tu nombre y platicar contigo y buscar tu rostro continuamente, como dice el Salmo. Padre, ayúdanos a tomar alguna decisión. Tal vez habrá alguna hermana o hermano desfalleciendo, que este mensaje simplemente le mostró que tenía que acordarse de ti en los días de su aflicción. O tal vez, Señor, algunos cristianos que sí han confiado en ti, pero que tú les has mostrado que no te tienen en la memoria constantemente todos los días. Ayúdanos a empezar a hacerlo desde hoy. Acuérdate de Dios. Y te ruego, Señor, que bendigas esta invitación, que podamos irnos con esto en nuestro corazón. Con ojos cerrados, hermano, hermana. Toma alguna decisión en tu vida espiritual. Dios me habló a mi corazón y yo estoy tomando alguna decisión. ¿Me deja ver su mano un momentito si Dios le habló a su corazón? Veo tu mano, veo tu mano. Veo a algunos jóvenes también levantando la mano. Dios te habló a tu corazón, veo tu mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo su mano. ¿Por qué no oras al Señor un momento en tu vida, en tu corazón, y le dices, Señor, yo quiero tenerte en mi memoria, en mi mente todo tiempo esta semana. Yo no quiero apartarme de ti, Señor. Mañana lunes yo quiero tenerte todo el tiempo en mi mente. Yo quiero recordar cada día, acordarme de ti, Señor. Quiero vivir para ti mi vida, aunque tenga que ir a trabajar, aunque tenga que ir al negocio, aunque tenga que enfrentar los problemas. Quiero acordarme de ti, mi Señor. Yo estoy en la universidad o estoy en la escuela, estoy en el trabajo, pero quiero acordarme de ti, Señor. También le quiero pedir que se esfuerce en pasar más tiempo orando a su Señor, constantemente. Vivir en el espíritu de oración, decía aquel siervo de Dios. Ore a Dios un momentito, tome sus decisiones, llévelo a su práctica, tome algunas consideraciones para esta semana. Señor, queremos poner en tus manos esta breve verdad que lamentablemente es tan sencilla, pero bueno, es difícil practicarla, aunque es fácil entenderla. Te pido, Señor, que las decisiones que hemos tomado, de verdad, las vivamos mañana lunes en adelante. Ayúdanos, Padre, porque Satanás nos quiere alejar nuestra mente y nuestro corazón de ti. Ayúdanos a acordarnos de ti constantemente. Y bendice cada decisión tomada, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.